Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Me confirman por ahí el audio, ¿ya? Muy buenas tardes, buenas tardes. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Para poder empezar con la actividad del día de hoy, ¿ya? A ver, sí, gracias, Aye. Bien, darles la bienvenida, chicos, a cada uno de ustedes. Hola, hola, chicos, ¿cómo están? A ver, empiezo la actividad recordándoles, por favor, su ingreso a sus cursos, talleres, chicos. Recuerden que es importante la participación, ¿no? De cada uno de ustedes para todos los cursos que el colegio tiene. Entonces, el día de hoy también tienen una cita educativa con el ingeniero Piero, así que por favor ingresen, participen, sigan aprendiendo. De la misma manera, también motivarlos y recordarles su participación al concurso de videos por Fiestas Patrias. Recuerden que los premios son en efectivo. Desde el primer puesto hasta el quinto puesto, ahí están los montos de los premios para cada lugar. Así que ya seguramente han estado enviando sus videos, ¿no? Seguramente ya han estado participando. Así que de todas maneras, los que aún no lo han hecho tienen oportunidad, pero traten de hacerlo a la brevedad posible para que ya también puedan estar ingresando a esta actividad. Ya chicos, entonces ahí está esa información para cada uno de ustedes. Dicho esto, vamos a empezar ahora sí con nuestra actividad del día de hoy. Para la clase, chicos, vamos a observar estas tres imágenes que tenemos en la pantalla, que son imágenes bastante sencillas. Ya entonces hay por ahí unos segunditos quizás, ya unos segunditos quizás, para poder en este caso, poder empezar con nuestra actividad del día de hoy, ¿ya? Para empezar con nuestra actividad del día de hoy. Bien, como son preguntas fáciles, una pregunta directa también. ¿A quiénes se han podido observar en la diapositiva anterior, chicos? Adelante, Aime. Hola, Gracie. No te preocupes, Gracie. Buenas tardes, Miss. Adelante, Aime. Hemos observado a gigantes, dragones y caballeros, creo. Correcto, muy bien, ¿no? Gigantes, dragones y caballeros. ¿Ustedes alguna vez han leído, han visto o les han contado algo relacionado a uno de esos tres o quizás a los tres por junto? No lo sé. A ver qué me pueden comentar ahí. Adelante, Jenny. Buenas tardes, Miss. Bueno, sí, hay cuentos, por decirlo así, de gigantes, también de dragones, caballeros. Sí se ha escuchado esas, esos nombres, ¿no? Como te digo, puede ser cuentos, fábulas, historias, en eso, Ujú. Masita. Ya, muy bien, Jenny. Claudio, ¿qué nos dices tú? Sí, Miss, normalmente en cuentos de hadas o en cuentos así medievales donde pueden aparecer pues los caballeros derrotando a los dragones y a los gigantes y todo eso. Ujú. Ok, muy bien, Claudio. Por ahí Romalda me dice, dragones se aprecian los cuentos. ¿Qué cuentos, por ejemplo, chicos? A ver, hagan memoria. ¿En qué cuentos? No sé, por ahí recuerdan ustedes que aparecen estos personajes. En la Biblia, me dice Aimé. Correcto. En la Biblia también se habla de gigantes. Sí, correcto. A ver, los que me hablaban por ahí de cuentos. ¿En qué cuentos recuerdan que dentro de la trama aparecen gigantes o dragones o caballeros o dos de ellos o los tres? O quizás qué película, no sé, por ahí quizás alguien me puede hablar de películas o dibujos animados tal vez también. Yalita, adelante. Profesora, yo he visto en dibujos animados y también obras literarias. Por ejemplo, Yalita, ¿recuerdas algún nombre en específico? En dibujos animados del dinosaurio que es en la Peppa Pig,
Y en la obra literaria creo que es Don Quijote de la Mancha. Ya, Yalita, ok. Claudio, En El Rey Arturo y la Mesa Redonda, por ejemplo, Miss. Sí. ya, muy bien. Por aquí estaba leyendo, a ver, por ahí se me pasó. Por ahí es Caballero Carmelo. Bueno, en el caso de Caballero Carmelo es la historia de un gallito de pelea, ¿no? Jack y los frijoles mágicos, me dice Gabriela. Ya, y me dice entrenando a mi dragón. Sí, correcto, y esa Chimuelo me parece, ¿no? Hola Liliana, ¿cómo estás? Ay, en el cuento Jack y las habichuelas mágicas aparece un gigante muy poderoso, correcto. En un cuento clásico para niños, dice, ya, Romalna. Claudia, el dragón, correcto. Ronaldo, Harry Potter, dice. Ya. Listo. Miren, chicos, entonces hemos tenido contacto con historias, donde aparecen estos personajes, ¿no? Y por ahí, como lo mencionaba, Claudio decía, ¿no? Que los caballeros eran quienes combatían por lo regular, pues no a estos gigantes o a estos dragones. Es decir, dentro de las tramas generalmente los dragones y los gigantes son los villanos, ¿no? Son los que generan caos, desorden, problemas, ¿no? Son ellos los que están ahí generando toda una trama que al final el caballero tiene que tratar de arreglar. ¿No? Muy bien, chicos. Por ahí incluso, seguramente ahorita están haciendo memoria. Por ahí incluso, Shrek también es un dibujito, ¿no? Donde hay, la presencia de una dragona y también hay caballeros, ¿no? Por ahí también van a recordar que quizás películas, ¿no? Series, han visto, ¿no? Puede ser también, ¿no? Entonces, definitivamente hablar de dragones, caballeros y gigantes no es algo aislado para nosotros. Sin embargo, cuando nosotros nos recordamos de toda esta situación, de toda la presencia de estos tres personajes, ya sea en conjunto o de manera individual, ¿a qué época nos transportará esta situación, chicos? Porque definitivamente si nosotros pensamos en nuestro siglo actual, que es el siglo XXI, hablar de gigantes, dragones y caballeros es algo que no encaja dentro de nuestra actualidad porque no están. Pero cuando se nos nombra, se nos menciona estos términos, ¿a dónde va nuestra cabecita? ¿A qué época? Por ahí tal vez nos ponemos a pensar. ¿A qué época? Adelante, Claudio. A la época medieval, Miss. Ujú. Muy bien, Claudio. A la época medieval, definitivamente. ¿No? Entonces, ¿existirá relación alguna, chicos, después de todo lo dicho, entre estos tres personajes? ¿Existirá o no existirá relación? ¿Qué opinan? ¿Existe o no existe relación, chicos, entre gigantes, dragones y caballeros? Aime, adelante. Sí, Miss, sí existe, ya que mayormente los caballeros son los que lo derrotan a los gigantes o dragones en los cuentos y en Mm, películas. sí, en la mayoría de casos, ¿no? Pero también hay obras literarias, bueno, de películas quizás no puedo decir mucho, pero sí hay obras que de alguna manera u otra el dragón no lo considera una amenaza, ¿no? Una obra infantil, por ejemplo, es Rugor el dragón enamorado, ¿no? Rugor era un dragón que en realidad era bien inofensivo, ¿no? Pero por su propia naturaleza, por ser solamente un dragón, ya tenía tatuado en la frente daño, ¿no? O perversión o maldad, ¿no? Y por el solo hecho de ser un dragón, ya para las personas era una amenaza, ¿no? Entonces, pero en realidad esa obra no nos habla de un dragón bélico, ¿no? Sino de un dragón que se enamoró de una princesa y que en su amor trató de cuidarla, ¿no? Pero la misma princesa incluso le tenía miedo, ¿no? Porque el ser un dragón a ella le causaba pavor, incluso repulsión que se le acerque. No, pero hay excepciones. Pero en la mayoría sí, definitivamente los dragones y los gigantes son los malos de la historia.
¿No? Entonces, efectivamente, chicos, nosotros hoy día vamos a hablar sobre la literatura medieval. Ya nosotros la sesión anterior hemos revisado la literatura clásica. Y como les dije a modo de recordatorio, la literatura clásica fue la base, ya fue el origen, fue el punto de inicio y de partida para el desarrollo de lo que es este arte que es la literatura. Tenemos como segunda corriente literaria la literatura medieval, que justamente es importante conocerla para poder saber cuáles fueron las características y cuál fue la importancia de esta literatura, porque no fue igual a la literatura clásica. Cada corriente literaria tiene sus propias características y es importante reconocer, ¿no? Estas y también luego poder establecer incluso diferencias, ¿no? ¿Qué de diferente tiene uno con el otro? Siendo así, es importante trasladarnos, como ustedes ya lo han mencionado, a la Edad Media, a la época medieval. En esta Edad Media, chicos, hay mucho que decir. Hay que recordar algo de manera puntual. En la Edad Media, que fue o se desarrolló después de la caída del Imperio Romano, hubo mucha dominancia de la Iglesia Católica. ¿Ya? La Iglesia Católica fue, por decirlo así, la máxima entidad, organización, que gobernó la sociedad de ese entonces. ¿Ustedes han escuchado hablar de la Santa Inquisición? ¿Alguien quizás por aquí ha escuchado el término de la Santa Inquisición? Quizás ya sea por historia o no sé, han visto algún video o algo por ahí, ¿han escuchado el término? ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿No? Listo. Les comento entonces. La Santa Inquisición, chicos, fue un tribunal católico, ¿ya? Que se encargaba de hacer justicia, entre comillas. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor, entre comillas? Porque en realidad ellos, o para la época, todas las personas que no acataban lo que la religión decía ya eran considerados herejes. ¿Y qué es ser hereje, profesora? El hereje, chicos, es una persona que no es católica y que por el contrario tiene otro tipo de creencias. Ejemplo, si en la época encontraban a alguien que quizás estaba del lado de la ciencia, de la investigación, de lo objetivo, etcétera, esa persona iba en contra de los preceptos católicos. Y al ir en contra de la religión, era esto ir en contra de la Iglesia Católica. Y estos eran considerados herejes, eran considerados brujos o brujas. Y por lo tanto, la Santa Inquisición los perseguía para castigarlos, pero estos castigos muchas veces terminaban en muertes. No, porque en realidad su forma de hacer justicia era asesinando a esas personas. ¿No? Porque era su manera de proteger, entre comillas, lo que ellos consideraban que era algo perjudicial para la sociedad de ese entonces. Entonces, en la Edad Media, este dominio católico fue tanto, chicos, que la parte de la ciencia se vio reducida, se vio apartada. Por ese temor a ser asesinados, las personas se sometieron a lo que la religión quería. Si la religión decía que Dios y la palabra eran esto y esto era lo que dictaba, ellos hacían caso. ¿Para qué? Para justamente evitar los castigos que ellos habían implantado. ¿No? Claro que con esto no vamos a decir que toda la sociedad se volvió sumisa. La gran mayoría sí. Pero había grupos de personas que no se dejaron someter. ¿Correcto? Y estas personas que no se sometieron directamente seguían con sus estudios, seguían con sus investigaciones, pero de manera anónima. Muchas de las obras de esta época en sí son católicas. Aquí hay la presencia de muchos padres, de muchos sacerdotes, de muchos santos incluso, pero también hay obras que hablan de otros aspectos, pero no están con un nombre de autor reconocido, sino que están bajo el anonimato. Y dentro de las obras de esta época está el autor anónimo. No hay un nombre como tal. Esta Edad Media, chicos, se desarrolla
en 3 estadios. Tenemos la alta edad media, que es básicamente el que se enfoca a una visión teocentrista. ¿Qué significa teocentrista? Que centra a Dios como el núcleo de todo. En esta alta edad media se hace mucho uso de simbolismos. ¿Qué son simbolismos, profesora? Te pongo un caso. En el cuaderno de religión, tal vez de tus hermanos, de tu hijo, de tu hija, tus sobrinos, en la carátula, en el curso de religión, tú dibujas una paloma. Yo les pregunto, ¿esa paloma tiene significado en religión o no tiene significado? ¿Tiene o no tiene? ¿Qué Sí, me dice? ¿Qué significa esa palomita? tiene la paz. ¿No? Sí, ustedes me dirán, profesora, yo dibujo una paloma, esa paloma es la paz. Ese símbolo de paloma tiene un significado para el católico, paz. Eso es simbolismo, chicos. Y ese simbolismo hasta la actualidad se aplica con la paloma, con la imagen de la cruz, con la imagen de un corazón, de una calavera. Nosotros aplicamos simbolismo ahora para muchas cosas y para todo. Eso es herencia de esta época. Entonces, en la Alta Edad Media hay mucho uso de simbolismos, hay mucha inclinación a centrar a Dios como el todo, y en este caso también se desarrolla lo que es el latín. ¿Ya? Aquí se desarrolla esta lengua romance, que es el latín. En el medioevo, que es el segundo estadio o el segundo periodo, ya vemos una visión un poco más antropocentrista, ¿no? Ya vemos como que un rasgo por ahí, pero ¿en qué sentido? En el medioevo, en la época, o en la edad, perdón, del medioevo, vemos que ya los temas están más relacionados a héroes, pero héroes nacionalistas, héroes que dan la vida por su tierra, por su patria, héroes que tienen valores como la fidelidad o la lealtad, son muy justos. ¿Correcto? Y aquí en este medioevo se empieza a desarrollar lo que son las lenguas que se derivan del latín, que son el francés, que son por ahí el español, ¿no? Ya se empieza a desarrollar eso. Además, en el medioevo aparecen los juglares. ¿Quiénes son los juglares, profesora? ¿O qué son? Los juglares son cantores, ¿ya? Que en espacios públicos como plazas o calles cantaban justamente las hazañas de estos héroes nacionalistas, ¿ya? Y la tercera etapa, que es la Baja Edad Media, es, vamos a decir así, el inicio de una convivencia sana entre la visión teocentrista y la visión antropocentrista. Es decir, ambas tienen el mismo grado de importancia. Aquí, en la Baja Edad Media, empiezan a aparecer los primeros rasgos del pensamiento humanista. Y la Baja Edad Media es como que el puente para empezar a desarrollar el pre-renacimiento, ya que es una corriente literaria que vamos a ver luego. Pero aquí en la Baja Edad Media es como que ya empezamos como que a escarbar para poder conectarnos a otra época donde va a haber otro concepto y otra filosofía de vida. Ya entonces, la Edad Media se desarrolla en estos 3 estadios o estas 3 etapas, entonces es importante identificar ello. ¿No? Dentro de la Edad Media, lógicamente, predomina mucho lo que es el desarrollo de la burguesía. Empieza como que la burguesía a tomar un poquito más de fuerza, empieza como que a tener un poquito más de importancia, las lenguas romances de la misma manera. ¿Ya, chicos? Ahora, yo les decía hace un ratito que en esta época o en esta edad se evidencia mucho lo que es obras que están bajo el autor anónimo, ¿no? Y esto es justamente por el temor a las represalias que podían haber tomado los de la Santa Inquisición. ¿Ya? Una de las obras que nosotros podemos mencionar dentro de esta edad
es o son las siguientes, ¿no? En cuanto a los cantares se refiere, hechos por los juglares, tenemos el cantar de los nivelungos y el cantar de Roldán, ¿correcto? Son algunos de los cantares más populares de la época. Sin embargo, para nuestra sesión del día de hoy, nosotros vamos a hablar de una obra que es popular también, y no sé si ustedes habrán escuchado hablar de El Cantar del Mío Cid. Pregunta, ¿han escuchado sobre esta obra o quizás han leído, tienen algún conocimiento sobre lo que va El Cantar del Mío Cid? Ojo, que si no, no hay ningún problema tampoco. ¿Alguna noción, chicos, sobre El Cantar del Mío Cid? O quizás... Profesora, buenas noches. Hola, Jorge, adelante. Bueno, profesora, es una obra más antigua, ¿no?, de la literatura española, ¿no? El Cantar del Mío Cid, ¿no? Bueno, sí, yo lo he leído un poco, ¿no? Y claro, no al 100%, pero sí lo he leído. Como le vuelvo a decir, es una obra, ¿no?, ejemplar y muy antigua, ¿no? Como Cantar de Roldán. Muy bien. Claro que sí, ¿no? Efectivamente. Esta obra del Cantar del Mío Cid es una obra, incluso que es una obra universal, ¿no? Es una obra bastante leída, traducida también, y que nosotros, ¿no?, los que tal vez no lo han leído, hoy día se van a enterar de qué va de qué va esta obra, para que puedan entender en este caso, ¿ya?, el contenido. Ya, chicos, voy a compartirles en este caso el resumen. El Cantar del Mío Cid tiene 3 partes. Ya, chicos, está dividido en 3 partes. La primera parte es el destierro del Cid, o perdón, el primer canto sería, ¿no? El primer canto es el destierro del Cid, el segundo canto son las bodas de las hijas del Cid y el tercer canto es la afrenta de Corpes. ¿Ya? Son 3 cantos que nosotros vamos a entender el día de hoy y hay que prestar atención y luego vamos conversando también en base a lo que tenemos. ¿Ya? Vamos a ir por cantos, voy a poner el primer canto, hago una pausa, conversamos sobre lo que hemos entendido para pasar al segundo canto, para ir comprendiendo en sí la obra un poquito más a profundidad. Cantar del Mío Cid, anónimo, destierro del Cid. El Cid Rodrigo Díaz de Vivar era el vasallo más leal del rey don Alfonso. Este le encarga parta a Sevilla a pedirle al rey moro Al-Mutamiz las parias, es decir, el pago de un tributo. Pero el rey de Córdoba, Almudafar, odiaba al Mutamiz y con el apoyo de algunos nobles de la corte, como el conde don García Ordóñez, decide atacar Sevilla. Enterado de esto, el Cid les envía cartas para que no ataquen a quien ahora están bajo la protección del rey don Alfonso, pero no les importó. Atacaron la ciudad y obligaron al Cid a defender al Mutamiz y recuperar los tesoros que le habían robado. El rey Alfonso quedó muy complacido con el Cid, pero en la corte había gente que tenía envidia del aprecio del rey hacia el Cid, así que lo difamaron, diciendo que el Cid se había quedado con parte del tributo que le entregó al Mutamiz, y el rey dio por verdadera aquella mentira y ordenó que en un plazo de 9 días el Cid debía abandonar el reino, pues era condenado al destierro, perdiendo así todas sus posesiones y tierras. Incluso tenía que separarse de su esposa, doña Jimena, y de sus 2 menores hijas, Elvira y Sol, a quien deja en San Pedro de Cardeña bajo el cuidado del abad don Sancho. Fue para el Cid lo más triste que tuvo que hacer. Por orden del rey, nadie le debía dar posada o alimentos, a costa de perder sus bienes o los ojos. Es por miedo a este decreto que cuando llega a Burgos, a pesar de ser muy querido, nadie ayudó al Cid. Algunos de los que se decidieron a acompañar al Cid, a pesar de todo, fueron su primo Álvaro Fáñez de Minaya, su sobrino Pedro Bermúdez, Muñoz Bustiós, vasallo del Cid, y Martín Antolines, el único burgalés que le ofreció pan y vino al Cid. Y además le dio la idea de conseguir dinero utilizando una treta. Antolines acudió con 2 judíos prestamistas,
Raquel y Vidas. Les dijo que el Cid les dejaría 2 arcas llenas de oro en calidad de garantía por 1 año a cambio de dinero, pero que no debían abrir las arcas hasta que se cumpla la fecha de pago. Estos accedieron y le dieron 600 marcos. En realidad, las arcas no contenían nada más que arena. Algunos caballeros leales al Cid decidieron seguirle, saliendo de los dominios del rey 300 personas. El Cid guió a sus guerreros hacia las tierras tomadas por los árabes. Para conquistarlas con tácticas de guerra, tomaron Castejón y luego sitiaron y conquistaron Alcócer. De los moros derrotados y de las ciudades tomadas, el Cid conseguía oro, plata y finos caballos. A pesar del destierro, el Cid enviaba regalos al rey como muestra de sumisión, los cuales aceptaba con mucho gusto. El Cid derrota al conde de Barcelona, Ramón Berenguer, de quien obtiene la espada llamada Colada. Las batallas ganadas por el Cid conseguían que su ejército creciera, al igual que sus riquezas. Bien, chicos, ese es el primer canto. ¿Ya? El primer canto es el destierro del Cid. A ver, ¿qué podemos opinar? ¿No? ¿Qué hemos entendido de este primer canto, chicos? A ver, ¿qué podríamos por ahí ir comentando? Sí llegamos a escuchar, ¿verdad? Sí llegamos a comprender ese primer canto. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Se llegó a entender? ¿Sí? Listo. A ver. Opiniones, chicos. ¿Qué han comprendido? ¿Qué información tal vez recuerdan? ¿No? Y vamos como que conectando esas informaciones para entender ese contenido. A ver, ¿qué me pueden decir, chicos, de este primer canto? ¿Qué pasó en el destierro del Cid? ¿Qué sucedió aquí? A ver, los leo o los escucho en todo caso. A ver. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Alguien por ahí? Adelante, Sayi. Profesora, lo acusaron, su rival acusó de falsamente de haber robado bienes del rey. Ya, por ahí voy leyendo a Jenny. Jenny también nos dice, no habla sobre el Cid que ayudaba a su rey, pero fue desterrado por calumnias. ¿Recuerdan quién calumnió al Cid? ¿O por culpa de quién fue desterrado el Cid? ¿Recuerdan el nombre de la persona que se encargó de hacer todo este problema, ¿no? Para que logre deshacerse del Cid. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el nombre? ¿Sí? ¿Lo recordamos? ¿O no? A ver, ya, no se preocupen, ahorita se van a acordar. ¿Alguien más que quiera quizás añadir algo de este primer canto? Gabriel hablaba sobre el Cid que le ayudaba a su rey, dice, pero lo desterraron por calumnias que inventaron. Ya, sí, efectivamente. A ver. En este caso, el rey Alfonso es el rey de Castilla, ¿no? Y es justamente a este hombre al cual el Cid le tiene mucho respeto y le tiene mucha lealtad, ¿no? De hecho, el Cid era una persona muy leal, ¿no? Y esta situación, este cariño incluso que el rey tenía hacia él, despertaba envidia y creaba problemas o conflictos en otra persona que se apellida Ordóñez. ¿Ya? Ordóñez se sentía tan celoso y le tenía tanta ojeriza al Cid que siempre veía la manera de deshacerse de él, ¿no? Casualmente, por justamente las infamias de este hombre, es que el rey termina creyendo en las palabras de Ordóñez. Y este es el motivo por el cual el rey decide desterrar al Cid de Castilla. El Cid acepta este castigo. Él en realidad no entendía por qué, porque él no había hecho nada malo, pero aún así no va en contra de la orden del rey. Ya él en realidad es incapaz de llevarle la contraria. Él acata y acepta y hace todo lo que el rey le diga. Entonces, ¿qué pasa aquí?
Él se siente muy triste porque lógicamente en Castilla está su esposa y están sus hijas. Y al ser desterrado, él tiene que dejar a su familia. Entonces, él se va solo de Castilla. Él nada más solito se va, sale así, únicamente él y nada más que él. Chicos, a ver si recordamos, solito sale de Castilla o va acompañado de hombres que lo acompañan. Adelante, Aime. No, mismo va solo, lo acompañan hombres. Unos Ya. que son sus familiares, creo que escuché su primo. Ujú. Y alguien, no recuerdo su nombre, pero mencionó otra persona más que le dio Claro. algo. Ujú. Correcto. Él es desterrado, sin embargo, por el cariño que le tenían, él en realidad no se va solo de Castilla, él lo acompañan 300 hombres, ¿no? Que deciden irse con él. Y como lo dice Ime, dentro de estos hombres están pues algunos de sus familiares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El Cid, acepta esta orden, él se despide entre lágrimas de su esposa y de sus hijas, pero les promete que él iba a volver, que él estaba dispuesto a retornar, ¿no? Y que iba a regresar por ellas. Entonces, él sale de Castilla hacia Burgos. Hay que entender que el Cid no tenía dinero. Él no tenía absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que hace para conseguir dinero, chicos? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué treta inventa? ¿Qué mentira, qué engaño crea hacia unos judíos, Vidas y Raquel? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué hace con ellos o qué les dice? ¿Sí? ¿Hemos prestado ahí por ahí atención? Ya, si no, les detallo esto. Como ellos no tenían dinero, van en estos judíos que son prestamistas y les pide que por favor le presten, muy bien Claudia, 600 marcos, ¿correcto? Y a cambio dejan ellos como prenda dos baúles, ¿no? O dos arcas que supuestamente estaban llenas de oro. Entonces, ¿qué hace el Cid? Les dice a estos judíos, préstanos 600 marcos y te dejamos como prenda esta arca de oro, pero con la condición de que al pasar un año él iba a regresar a devolverles el dinero y estos tenían la condición de no abrir esa arca, porque en realidad esas arcas no tenían oro, estaban llenas de arena. Ya, entonces, estos judíos se vieron muy tentados, fue una gran oportunidad y decidieron prestar el dinero. No, es de esa manera que el Cid consigue esa cantidad, pues para que vea la manera de subsistir junto con todos los hombres que iban con él. ¿Cuál fue la estrategia que él creó? ¿No? Porque recuerden que había un edicto del rey y el edicto era de que nadie podía ayudar al Cid. Y es por eso que cuando él llegaba a algún lugar, nadie podía darle posada, no conseguía alimentos, o sea, él no tenía nada. Y él no entendía por qué. Hasta que un poblador de Burgos le dijo, ¿no? Que sí le ayudó, ¿no? Fue en contra de lo que el rey dijo y le mencionó, ¿no? Que si el pueblo, las personas le dan la espalda es porque el rey dio la orden. Pero aún así el Cid no se enoja, no llega a tenerle odio al rey, ¿no? Y la estrategia que él crea es que ellos duerman por las mañanas y avancen el recorrido por las noches. De hecho, antes de empezar este camino, el Cid tiene un sueño. Él sueña con un arcángel y este arcángel le dice que él no se preocupe, que Dios lo va a acompañar y que va a estar con él en cada paso que dé. Ya entonces el Cid sale ya de Castilla finalmente y empieza su conquista, ¿no? El Cid empieza a ir conquistando territorios, empieza a hacerse muy buena fama, empieza a obtener muchos botines de las conquistas que él hace, pero de estos botines él reparte lo justo a sus hombres, pero también deja un porcentaje que envía al rey, ¿no? En una forma de demostrarle su fidelidad y de decirle, pues, no, que él está peleando fuera, pero que lo está haciendo en nombre de Castilla, ¿no? Y constantemente el combate y de todos los combates y botines que él consigue, va enviándole porcentajes al rey, al rey, al rey. ¿Correcto? Hasta aquí vamos bien con el primer canto, entonces, ¿no? Porque de eso nos habla.
Vámonos al segundo canto, que son las bodas de las hijas del Cid. ¿Listo? Prestamos atención, por favor. Bodas de las hijas del Cid. 3 años le tomó al Cid reconquistar parte de la tierra tomada por los moros y decidió establecerse en Valencia, ciudad que tomó después de cercarla por 9 meses. Hasta aquel lugar llegó un clérigo guerrero llamado Don Jerónimo, al que el Cid le ordenó establezca un obispado en Valencia. El emir de Sevilla, al enterarse que el Cid tomó Valencia, decide atacarlo con 30.000 hombres. El campeador y sus hombres pudieron derrotar al emir. Si te cuesta concentrarte, este sonido podría cambiarlo todo. Que logró escapar herido, dejando en el campo de batalla un cuantioso botín. El Cid decidió nuevamente enviar presentes al rey don Alfonso con la intención de que permita a su esposa y a sus hijas reunirse con él en Valencia. El rey, con mucho agrado, dio su autorización. En la corte del rey, muchos se admiraban de la enorme fortuna que había logrado conseguir el Cid. Esto despertó la avaricia y el interés de los infantes de Carrión, Diego y Fernando, que traman desposar a las hijas del Cid para así heredar su fortuna. Después de un largo viaje, la esposa e hijas del Cid llegan a Valencia y se reencuentran con el campeador, quien muy feliz les recibe. Pero desde Marruecos, el cruel rey Yusef y más de 50.000 moros deciden atacar al Cid, quien estaba muy emocionado por el hecho de que su mujer y sus hijas lo verían en batalla. El combate fue el más difícil para ambos bandos, pero los hombres del Cid lograron acabar con casi todo el ejército del rey Yusef, quien apenas pudo escapar. El botín que consiguió en esta batalla fue muy grande y el Cid decide otra vez enviar presentes al rey para que sepa que logró derrotar al rey árabe y su ejército. En esta ocasión, el rey se siente muy complacido con el Cid y decide perdonarlo. Y haciendo caso al pedido de los infantes de Carrión, ofrece al Cid que sus hijas se casen con ellos, para que así obtenga sus títulos, tierras y crezca su honor. El Cid, cual vasallo fiel, acepta de rodillas el perdón del rey y aunque no está de acuerdo, acepta la orden del rey. Y es así como los infantes de Carrión, Diego y Fernando, viajan a Valencia, donde encontrarán matrimonio con las hijas del Cid, Elvira y Sol. Los yernos del Cid se quedan a vivir en Valencia por 2 años. Bien, chicos. Ese es el segundo canto, la boda de las hijas del Cid. ¿Qué podemos opinar o qué podemos o hemos podido comprender de este segundo canto, chicos? A ver, ¿los leo o los escucho? ¿Qué entendimos de este segundo canto? A ver, las bodas de las hijas del Cid. ¿Qué hemos comprendido de este segundo canto, chicos? ¿Alguien por ahí que quizás desee tomar la palabra? Yo mis... Ya, adelante. Diana. Ahí dice Diego y Fernando de Carrión se casan con doña Elvira y doña Sol, las hijas del Cid. Pero solo lo hicieron por interés y por el dinero del Cid. Ya, Fátima, ok. Ya, por ahí. ¿Alguien más había activado el audio? A ver, profesora, la conquista de Valencia, ¿no? El rey perdona y le permite reunirse con su familia, ¿no? Al Cid. Después casa a sus hijas con los infantes de Carrión, nobles de alto linaje. Pero, en fin, son cobardes, ¿no? Y eso es lo que he podido entender. Muy bien, muy bien. Muy bien, Jorge. Por ahí también voy leyendo a Romalda dice enviaron presentes para que así sus hijas se reunieran con él. Ya, muy bien. Aime me dice Diego y Fernando querían esposar a sus hijas del Cid para quedarse con su riqueza. Correcto. Hola, Dairon, muy buenas noches.
Ya, no te preocupes, Yalita, no te preocupes. Y Dairon me dice, yo entendí que solo se casaron por interés. Ok, Sayi, adelante. Profesora, lo que yo entendí es que el rey reconoce que se equivocó al desterrar al Cid y le da permiso para volver a ver a su esposa y a sus hijos. Luego, los infantes de Carrión, sobrinos de su enemigo García Ordóñez, eh, lo piden casarse con las hijas del Cid, no por amor, sino por interés, que quieren quedarse con su fama, sus tierras y su dinero. El rey se le pide como un favor importante al Cid. El Cid no quiere al principio no quiso, pero acepta solo porque se le ordena al rey por respeto y lealtad. Muy bien, correcto, Sayi. Jenny me dice, narra la conquista de Valencia, y lo cual pide al rey que le permita reunirse con su familia y después se casan con sus hijas con personas interesadas. Efectivamente, chicos, como ustedes han podido escuchar, en realidad el Cid está combatiendo casi 3 años, ¿no? 3 años, pero de todas estas conquistas que él ha hecho, siempre le enviaba presentes al rey. ¿No? Siempre. Y esto era una forma de demostrarle su lealtad, ¿correcto? Debido a estas conquistas, el propio Cid empezó a establecer su propia monarquía, empezó a tener su propio territorio. Y de hecho se establece en Valencia, ¿no? Cuando él ya se había establecido en Valencia, él va o le solicita al rey que le permita ver a su esposa y a sus hijas y que también permita que él se las pueda llevar, puesto que él ya tenía un lugar en donde poder tener a su familia. El rey, ¿no? Recibe la petición y lo que al final le termina convenciendo es que el Cid había tenido otra pelea más y de esta lucha él había obtenido un botín mucho más jugoso incluso y este último presente, por decirlo así, es lo que termina demostrándole al rey la fidelidad, ¿no? Y el honor de este sitio. Entonces él acepta la petición, ¿no? Acepta lo que le está pidiendo el Cid y consciente que él pueda reencontrarse con su familia. De la misma manera, le otorga su perdón y esto hace que el Cid pueda regresar a Castilla. Sin embargo, esta situación no le hace para nada, no le cae nada en gracia a García Ordóñez, ¿no? Él cuando se entera de que el Cid ha obtenido el perdón del rey y que además ya tiene todas las puertas abiertas, se enoja mucho. Y él en realidad crea esta estrategia de los infantes de Carrión porque estos infantes tienen cierto tipo de relación con él. Entonces él busca la manera de seguirle haciendo daño al Cid y ahora lo hace de manera indirecta a través de las hijas. Entonces es en este caso estos infantes, como ustedes lo mencionan, quienes le solicitan al rey poder desposar a Sol y Elvira, que son las hijas del Cid. El rey ve por conveniente este matrimonio y termina dándole la indicación al Cid, ¿no? El Cid se siente feliz porque se está reencontrando con su familia, se siente feliz porque el rey lo ha perdonado, pero no quiere aceptar ese matrimonio. Sin embargo, como les dije al inicio, él respeta mucho al rey y él obedece todo lo que éste le diga, así esté o no esté de acuerdo. Y justamente por esta obediencia es que el Cid, aunque sin querer, acepta este matrimonio, ¿no? Y sus hijas terminan casándose con estos infantes y estos terminan yendo a vivir a Valencia junto con toda la familia. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa en la afrenta de Corpes, que es el tercer canto. Ya, chicos, vamos a ver aquí. Afrenta de Corpes. El Cid siempre mostró a sus yernos aprecio y respeto, aunque estos eran muy cobardes, y quedó demostrado cuando un león que el Cid tenía enjaulado dentro de su palacio escapó. Los infantes Diego y Fernando fueron los primeros en ocultarse y los más asustados. Solo el Cid fue capaz de regresar al león a su jaula. Luego ocurrió que el rey árabe Bucar decidió sitiar y atacar al Cid. Este se enteró que sus yernos por temor querían escapar para evitar la pelea y le sugirió
que podían quedarse en la ciudad cuidando a sus esposas. A esto los infantes insistieron en participar en la batalla, incluso pidieron ser los primeros en atacar. Y así lo hizo don Fernando, quien intentó atacar a un moro, pero al verlo sintió miedo. Y es Pedro Bermúdez quien lo defiende y mata al moro. A más servicio Movistar, más beneficios para disfrutar como quieras. Accede a descuentos. Pero decide darle el crédito al infante. Al campo de batalla también ingresó el obispo don Jerónimo, quien mató varios moros. La fiereza y valentía del Cid logró acabar con el rey Bucar, a quien le ganó la espada llamada Tizona. Las ganancias que quedaron en el campo de batalla fueron muy grandes. Los codiciosos infantes se sintieron muy alegres. A manera de reconocer su participación en la batalla, el Cid comenta que sus yernos estuvieron muy bien y que en poco tiempo serán excelentes guerreros. Comentario que hizo que los infantes se sintieran humillados y despreciaran al Cid, tramando a escondidas vengarse. Les dijeron al Cid que volverían a Carrión con sus esposas para que ellas conozcan las tierras que ahora le pertenecían. El Cid aceptó y dio a sus yernos sus espadas, la tizona y la colada, además de dinero y muchos bienes. El Cid ordena al sobrino de su esposa, Félix Muñoz, que acompañe a sus hijas hasta Carrión. Y así partió la caravana. Pero al llegar a Corpes, los infantes indican a todos sus acompañantes que sigan avanzando, que ellos se retrasarían pues querían pasar tiempo a solas con sus esposas. Pero al estar a solas, los cobardes Diego y Fernando ataron a sus esposas y las azotaron, dejándolas muy heridas para que sean devoradas por las fieras, y continuaron su camino. Pero fue Félix Muñoz, que desconfiaba de los infantes, quien regresó a Corpes y pudo encontrar a sus primas aún con vida. Las auxilió y las llevó de regreso con el Cid. El Cid pidió justicia al rey don Alfonso. Este se sintió responsable de lo ocurrido y ordenó se realice un juicio donde él sería el juez. Y fue así que se celebró las Cortes en Toledo. Los argumentos de los infantes fueron que ellos pertenecían a una alta estirpe y que las hijas del Cid no podían ser sus esposas por no estar a su nivel. El Cid, dado que el matrimonio se disolvía, exigió la devolución de sus espadas, colada y tizona, además del dinero y bienes que le entregó, y por último un duelo, porque su orgullo había sido ofendido. El rey Alfonso aceptó y ordenó se devuelvan todo lo solicitado, y el duelo se dio entre los infantes de Carrión, Yasur González, contra los campeones del Cid, Pedro Bermúdez, Muñoz Bustios y Martín Antolínez. Y en el duelo de justas, los del Cid lograron vencer, dejando derrotados y humillados a sus oponentes. Las hijas del Cid fueron solicitadas en matrimonio por los infantes de Aragón y Navarra. Fue así como el Cid, señor de Valencia, recuperó su honor. Si el resumen... Listo, chicos. A ver, ¿qué podemos opinar del tercer canto, de la afrenta de Corpes? Profesora, los infantes se avergüenzan de su parentesco familiar, ¿no? Maltratan y abandonan a las mujeres en un bosque. El Cid en realidad pide justicia ante el rey. Los infantes son deshonrados y juzgados. Sus hijas vuelven a casarse esta vez con príncipes reales. Y en honor del Cid queda totalmente restaurado. Muy bien, claro que sí, correcto. Muy bien. A ver, ¿qué más podemos comentar los demás? A ver, ¿qué otro dato por ahí? Grecia, ¿no? ¿Sí? Profesora, buenas noches. Gracie. Gracie, perdón. Adelante, te escuchamos. Lo que yo entendí fue que los infantes de Carrión, humillados por la cobardía, se vengaron maltratando a las hijas del Cid. El Cid en el Robledo de Corpés, ya que el Cid tiene una justicia del rey y lo convoca al Cortés de Toledo, donde los infantes son derrotados y su honor es
así, ¿cómo decir? Restaurado. Ujú. Muy bien, Gracie, correcto, ¿no? Claro que sí. Entonces, miren, en este tercer canto, ya como bien lo ha dicho Gracie y Jorge también, estos dos infantes son muy cobardes y esta fama es algo que conocen todos y esta situación hace que ellos se sientan incluso como que estén a la defensiva con absolutamente todos, ¿no? Incluso el mismo Sid, que en realidad él sí los valoraba, ¿no? Porque eran esposos de sus hijas. Trataba siempre de defenderlos, ¿no? Pero esta intención, lejos de ser visto como algo bueno, ellos lo consideraban como una ofensa, ¿no? Y su cobardía era tal que incluso él sí tenía de mascota un león, y cuando ese se escapó de su jaula, estos en lugar de tal vez enfrentarlo y retenerlo, salieron huyendo, ¿no? Entonces fue el Cid incluso el mismo que tuvo que tomar al león y devolverlo, ¿no? En las luchas que el Cid tenía, ¿no? En la lucha que tuvieron, eh, no estos de aquí quisieron participar, ¿no? Estos infantes quisieron combatir, quisieron pelear, pero el resultado no fue bueno, ¿no? Porque incluso uno de estos enemigos iba a terminar atacando por la espalda a uno de estos infantes, pero fue uno de los hombres del Cid quien evitó esta muerte, ¿no? Pero ese mérito de haber matado al enemigo, este hombre prefirió otorgárselo al infante, ¿no? ¿Para qué? Para que sea un logro para él, ¿no? Para que dejen a todas estas malas famas. Y el Cid, no, esto lo tomó como algo bueno, ¿no? Incluso dijo que los esposos de sus hijas iban a ser muy buenos, combatiendo y peleando, ¿no? Pero esto ellos lo tomaban como una ofensa, como un insulto, una forma de humillación. Decidieron regresarse a Carrión, pero llevarse a sus esposas. Entonces el Cid, bueno, no tuvo más que aceptar porque eran casados, ¿no? Les dio ofrendas, les dio joyas, le dio sus dos espadas, ¿no? ¿Para qué? No para ellos, sino para sus hijas, ¿no? Para que sus hijas vivan bien. Los infantes se fueron junto con sus esposas, pero el Cid mandó a un familiar a seguir este recorrido y para que él esté seguro y tranquilo de que sus hijas han llegado a Carrión con bien. En esta ruta, ¿no? Estos infantes aprovechan, ¿no? Esta vulnerabilidad de estas hijas porque ellos pensaban que estas dos señoritas estaban solas, ¿no? Y se van, en este caso, piden pues no a estos hombres que estaban yendo con ellos que avancen y estos terminan llevándose a sus esposas a una especie de matorral, las castigan, las desnudan, las golpean casi moribundas, ¿no? Porque la intención de ellos era que ellas mueran. Sin embargo, las dejan y se van. No contaban con que el primo de estas dos estaba detrás de ellos y las encuentra y las devuelve otra vez a Valencia y es aquí donde el Cid se entera lo que ha sucedido. El Cid va a pedirle cuentas al rey porque fue justamente el rey quien pidió el matrimonio. Entonces, lógicamente, lo justo era que éste dé una respuesta frente a lo que estaba sucediendo. Es así que el Cid propone un combate, ¿no? Entre los infantes y él para recuperar la honra y el honor de él mismo y de sus hijas. Los infantes aluden que ese trato se debió porque ellos consideraban a estas dos no de linaje, ¿no? Y que no estaban a la altura de ellos, ¿no? Y que por eso se habían comportado o habían hecho lo que habían hecho. En esta afrenta de Corpes, el Cid y sus hombres salen ganadores y estos infantes terminan devolviendo todo lo que el Cid les había entregado. Finalmente el Cid termina casando a sus hijas nuevamente con los príncipes de Navarra y Aragón y este matrimonio es el que hace que el Cid pertenezca a la nobleza, ¿ya? Es lo que hace posible que pertenezca a la nobleza. Y ahí termina la obra. Entonces, miren, esta obra, El Cantar del Mío Cid, chicos, es anónima, no tiene autor, ¿ya? Sin embargo, Ramón Menéndez Pidal es el que se encarga de estudiar el contenido de la obra y es él el que hace la división de estos tres cantos, ¿correcto? Como ustedes han podido entender a lo largo de este resumen, el tema central es el destierro y es el honor, ¿no? Porque son caballeros, son, en este caso, sobre todo el Cid, que es el máximo representante o el personaje principal, pues busca la lucha de recuperar su honra, su honor. Otros temas que se pueden encontrar es el amor a la familia, son las guerras, es la venganza también,
¿ya? Y también es el amor a la patria. ¿Correcto? ¿Algún comentario, opinión que por ahí alguno de ustedes desea hacer, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Ya. Pregunta entonces, ¿quién es el autor del Miocid, chicos? Tienen 5 opciones. Adelante, Gracie. La letra C. Muy bien, anónimo, correcto. Ya es anónimo, muy bien. ¿Con quiénes se casan las hijas del Cid, chicos? A ver, ¿con quiénes se casan las hijas del Cid? Con el príncipe de Castilla y Valencia, Miss. Príncipe de Castilla y Valencia, ¿están seguros? No son los príncipes Con Diego de Navarra y Aragón. Diego y Fernando. Con los infantes. Ellos son los infantes, ¿no? Infantes de Carrión. Profesora, ¿puede haber sido la opción B, infantes de Navarra y Aragón? No, porque los de Navarra y Aragón no son infantes, son príncipes. Ya son un grado, ¿no? Superior. Ya. Listo. Dato adicional, chicos, ¿ya? Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid, fue un caballero que estableció su propio dominio, tuvo su propio territorio y comandó y lideró ese territorio hasta el último día de su vida. Y después del deceso de es su esposa Jimena quien asume el cargo, ¿no? Hasta donde ella pudo, y luego este territorio conquistado por el Cid pasó a manos de los musulmanes, ¿no? Un dato adicional. Listo, chicos, ya para ir finalizando, vamos respondiendo a estas preguntitas, ¿ya? ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? ¿Sobre qué hemos hablado el día de hoy en clase? Así, puntualmente, ¿sobre qué corriente literaria hemos hablado el día de hoy? ¿Qué corriente? ¿Qué corriente literaria, chicos? A ver, ¿qué literatura hemos visto el día de hoy en clase? Muy La bien, literatura medieval. Literatura medieval, muy bien, Jenny, correcto, ¿no? Efectivamente, la literatura medieval, hemos hablado de la Edad Media, ¿no? Que es la época en donde se desarrolla. ¿A través de qué o cómo hemos aprendido sobre esta corriente literaria, chicos? ¿A través de qué? ¿A través de qué? ¿De videos? De un video, correcto, y ese video ha sido el resumen de una obra literaria. ¿Cómo se llama esa obra? El Cantar del Miocid. Ya, el Cantar del Miocid. Muy bien, chicos, es una obra representativa de la época y de esta corriente como tal. Ahora que ya ustedes conocen esta información, ¿para qué les va a ser útil todo lo visto en clases el día de hoy, chicos? ¿Para qué les servirá? A ver, ¿qué me pueden decir? Para cuando queramos estudiar alguna en la universidad y para contar a nuestros futuros hijos. Ya, muy bien, Yalita, correcto. También para reflexionar y aprender, me dice Marci. Correcto, chicos. No, definitivamente una obra más que se añade a las 3 obras que hemos visto en la clase anterior. O sea, esta sería la 4ª obra literaria, ¿no? Muy bien, chicos, agradecerles a cada uno de ustedes por su asistencia a clases, que tengan un bonito domingo y también una bonita semana, cuídense un montón y ya nos estaremos reencontrando para nuestra última sesión. Gracias a ustedes, Miss, cuídense, muchas gracias. Gracias, chicos, cuídense, hasta luego.